Muy bien. Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo y la audiencia. Vamos a charlar. Muy bien. Es a lo que has Cuando venido, usted ¿no? A quiera. charlar un rato. Sí, bueno, a echar la tarde, ¿qué se dice? Bueno, sainete en la cocina. López del Hierro, guión Cospedal. La gente se imaginará a lo que te refieres, pero sin embargo no sabe lo que quieres decir. Así que empieza. Hombre, aunque eso no hace falta ni eso que dice nivel medio de inglés. Yo creo que todo el mundo sabe que kitchen es cocina. De hecho, uno de los primeros implicados era cocinero y de ahí le ha venido el nombre al separado este de la Gürtel. Sí. Bueno, Bueno, pues eso, que ahora que en las teles españolas hay una sobresaturación de programas de cocina, que a todas horas están con las recetas arriba y abajo, pues ha venido a añadirse uno más, que ha sido una vez más otro esperpento, el de la Operación Kitchen, que es una derivada, como sabemos, de la Gürtel, que es la operación relacionada con el espionaje ilegal al extesorero del PP, nuestro viejo conocido Luis Bárcenas, que bueno, pues ha desvelado chantajes y sobornos para todos los gustos. Y pues eso, afecta directamente a la causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional sobre la caja B de los populares, y el informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo pues ha venido a revelar la existencia de un plan orquestado y preparado según el fiscal para sustraer información comprometedora para altos cargos del PP. Información que estaba en poder de Bárcenas, como sabemos, que es el que se encargaba de hacer las famosas anotaciones contables, esa que nadie quiere estar ahí y que todos niegan que las iniciales o los apuntes tengan nada que ver con ellos. Bueno, pues el dispositivo que vigilaba Bárcenas, que estaba dirigido por el comisario Villarejo y por el también comisario Enrique García Castaño, que era entonces era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO, y que se puso en marcha en el ya lejano 11 de enero de 2013, en pleno escándalo por la fortuna oculta en Suiza de Bárcenas, ¿no? Del tesorero del PP, y poco antes que empezaran a publicarse los primeros apuntes de esa famosísima caja B. Bueno, pues el encubrimiento y el espionaje casero, porque todo ha sido muy casero, muy a la española, por eso hablaba yo en el titular de sainete, pues incluyó el registro de inmuebles pertenecientes a Bárcenas y a su esposa Rosalía Iglesias, en concreto su casa y el estudio de Rosalía Iglesias, donde guardaba parte de su colección de cuadros, que es a lo que, según parece, se dedicaba, entre otras cosas, el volcado de 2 teléfonos móviles y el ordenador del matrimonio. Y bueno, estuvo repleta de episodios pintorescos como la irrupción de un sicario en casa de los Bárcenas disfrazado de cura, sí. y que mantuvo secuestrada a la familia, y bueno, y en general todo el proceso de espionaje casero exterior que hablaba estuvo repleto de chapuzas de toda clase que revelan la sutileza y sagacidad de los servicios de inteligencia españoles. En fin, dentro de todo esto, para realizar estas operaciones, que esto es lo más grave, captaron al chofer de Iglesias, un tal Sergio Ríos, al que pagaban 2.000 euros al mes durante los 2 años, y como diría, lo más grave es que lo hacían con fondos reservados del Ministerio del Interior. Y le Con lo buscaron, cual, y le buscaron un trabajillo en la policía, es decir, lo metieron sí, en... esto cuando acabó la faena, que Claro, incluía que le compraron incluso una pistola que valorada en 700 euros, sí. y al concluir su labor, pues por arte de magia y sin oposición mediante, pues entró en la plantilla de la policía, o sea, por la cara. Pero bueno.
Sigamos. Sigamos. Ahora viene el porqué del nombre. El papel del comisario Olivera, que era conocido por mal nombre como el cocinero. De ahí que bautizaran así al operativo. Mm. Y que, bueno, fue el comisario principal de la UDEF hasta julio del 2012 y a finales de 2014, en reconocimiento al mérito de sus servicios, fue nombrado director del Centro de Inteligencia Policial, que aglutina pues, información sobre terrorismo, crimen organizado y tal. Y su nominación fue avalada entonces por el ministro del Interior y, bueno, que entonces era Jorge Fernández Díaz, viejo conocido nuestro también, que también acabó metido en todo el follón. Y ahora, en concreto, el señor Fernández Díaz, para acabar de redondear el sainete, pues ha aparecido y el juez lo ha imputado. Recordemos que Fernández Díaz es un conspicuo miembro del Opus Dei. Y tenía un ángel que la ayudaba y le buscaba aparcamiento, ¿no? Sí, bueno, ¿Te acuerdas de la las anécdota del anécdotas otro? no acabaríamos, ¿no? Porque, Ajá. vamos, Bien. esto es... El caso es que por los numerosos indicios hallados, eh, mm, el juez lo ha imputado porque parece ser que de manera fehaciente conoció y alentó el espionaje a Bárcenas Mm. para controlar y que no fueran muy allá los daños a diversos altos cargos del PP. Así que, bueno, dejando aparte la noticia reciente, y ya digo que dejando aparte la responsabilidad penal que se irá viendo en los juzgados durante este mes, pues se está desarrollando en estos días la comparecencia de Cospedal y de su marido López del Hierro. Bueno, digo los dos porque en principio eran los dos, pero la de Cospedal se cayó del programa. La función teatral se abrió este miércoles por la mañana con la comparecencia del maridísimo del señor López del Hierro ante la Comisión de Investigación Parlamentaria. Y por la tarde le tocaba a su señora, pero no pudo hacerlo porque, según parece, coincidía con su imputación judicial, lo cual es una tontería porque, primero, porque el señor Fernández sí que compareció y también estaba imputado. Y además es una tontería porque, total, para hacer lo que hizo su marido, lo que había hecho su marido por la mañana, que era negarse a contestar a todas las preguntas, pues tampoco hubiera habido mayor problema porque hubiera aparecido delante de la comisión, ¿no? Pero bueno, se ahorró el sofoco. En cualquier caso, por lo menos la comparecencia de su marido, que como digo, no dijo apenas nada, sirvió para que los diputados de la oposición por lo menos se explayasen a gusto con el marido de la señora Cospedal, ¿no? Y especialmente su señoría Gabriel Rufián, que iba bien preparado, por lo menos el hombre este se le ocurra, Sí. y le destapó las vergüenzas con documentos fehacientes y le dijo de todo menos guapo. Sí. Lo único, bueno, y además haciéndole caer en flagrantes contradicciones, pero bueno, él tampoco se enfocaba. Como llevaba la mascarilla y no se le veía la cara mucho, pues despistaba. Por dentro estaría riendo, como era normal. Su postura en la mesa era absolutamente inaceptable, como si estuviera en el bar. Eso es, además se lo recordaron, ¿no? Sí, Se lo recordó Rufián, es decir, la falta de respeto a la institución en la manera de estar sentado y recostado allí en la silla. pero es que ellos, la institución les da igual. Es decir, eso iba dirigido a Rufián para demostrarle qué pasaba de él. Pero Sí, claro, Rufián no estaba allí como el tal Rufián, ni siquiera como Esquerra Republicana. Estaba como su señoría, miembro de la Comisión de Investigación del Congreso, y por lo tanto es la institución la que supuestamente y según sus normas hubiera merecido un respeto. Bueno, lo único que dijo en claro, que bueno, que ya se vio claramente la contradicción, lo único que dijo el López del Hierro es que según él nunca perteneció al PP ni militó en él, a pesar de lo que le enseñaron y quedó demostrado de manera patente que prácticamente a diario utilizaba los despachos de Génova para recibir a sus visitas como si estuviera en su casa, vamos, con eso que dicen, bueno, como si estuvieras en casa. Bueno, pues eso.
Mm. Al parecer, la única condición que ostentaba para hacer ese uso de la sede del PP era, pues eso, ostentar el alto cargo de ministro, perdón, de marido de la presidenta. ¿Y sabes lo que me recuerda esto? Hace años, al hermano del señor Guerra, que también, Sí, 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 también también tenía un sacó lo despacho. suyo También, de su carácter fraternal. sí, Usted no sabe con quién está hablando, que yo soy el hermano de Alfonso Guerra. Bueno, pues bueno, cerramos este era paréntesis. el marido de Cospedal. Ah, Y allí acampaba a sus anchas por la sede del PP y, bueno, pues decía que él no tenía nada que ver con nada de esto, eh, y que, bueno, otro que se ha lucido es el señor Casado, que también se ha desmarcado rápidamente y se apresuró a declarar tras la imputación de la pareja esta, de los Cospedales, que él no tenía nada que ver con la pareja, cuando todo el mundo sabe, y ahí está la hemeroteca, aunque para lo que sirven podrían no existir, pues es bien sabido que está donde está gracias al apoyo de Cospedal, que en el Congreso del PP, donde resultó elegido, lo apoyó en su selección, sí, en su elección, sí, sí. tras resultar ella misma descartada. Y seguramente fue simplemente, no es que fuera una gran amiga suya, pero fue para que evitar que fuera elegida líder del PP su eterna enemiga Soraya Sáenz de Santa María. Sí. Pero bueno, eso Casado, como tantas veces, parece que lo ha olvidado. Él dice que no la conoce de nada. Bueno, algún ratillo se la ha encontrado por allí cuando ha ido por la calle Génova y tal, pero poco más. Y en realidad es una forma bueno, hay un viejo refrán castellano que dice: de bien nacidos es ser agradecidos. Sí. Bueno, pues el que está en el cargo que ocupa gracias a Cospedal, poco agradecimiento le ha manifestado cuando dice prácticamente no conocerla. Bueno, por cierto, la señora Soraya Sáenz de Santa María tampoco ha podido evitar resultar salpicada. El señor Villarejo, digo lo de señor por decir algo, dijo la semana pasada que despachaba el contenido de las investigaciones, las investigaciones sobre la familia Bárcenas pagadas con dinero de todos, que despachaba con el entonces secretario del Estado secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el señor Francisco Martínez, y que creía, bueno, estaba convencido que él, como es lógico, trasladaba a su superiora estas confesiones, y su superiora no era otra que la señora Soraya Sáenz de Santa María. En fin, el caso es que estamos metidos en un culebrón de innumerables capítulos y que es muy de temer que al final la responsabilidad penal de los implicados quedará en agua de borrajas, como tantas veces ha venido sucediendo. Yo no sé si tú piensas que la cosa va a ser diferente, pero yo... No lo sé. De todas maneras, ha sido también coincidencia que el juez que lleva el caso, que no recuerdo su nombre, haya imputado el mismo día de que les tocaba comparecer en la comisión de investigación del Congreso, haya notificado la imputación de ambos en el caso, ¿no? Hay quien lanza sospechas sobre esas coincidencias de la Hay gente justicia, muy mal pensada. sí, Eso. pero me pregunto que no sabe cómo acabará. Pues nos tememos que lo más seguro que en nada, en la comisión de investigación, pues ya se sabe para qué sirven, se zurran un poquito, mienten lo que pueden, aunque legalmente no deben, y jurídicamente, pues en el proceso judicial ya veremos. Ya veremos. No, pero si no Porque hace hay que- falta que mientan. El señor López del Hierro se limitaba a decir: eso no lo voy a contestar. Y ya está. No, ¿para qué tenía que decir mentiras? No tenía ni que molestarse en mentir. Simplemente diciendo que no lo iba a contestar, pues mira, como no hay obligación de no mentir, pero no hay obligación de no contestar. Mm. Perdón, de contestar. Y por lo tanto, pues bueno, con decir que yo eso no, de eso paso, pues ya está. En fin, una auténtica vergüenza, y yo ya te Sí. digo que pienso que... Yo cuando vi el reportaje pequeño que hicieron en el informativo,
vaya ejemplar, pensé, ¿no? Es decir, que a qué nivel se puede ser mal educado, es una de las expresiones que se le puede dar al señor de Algerra, No, aparte de se le dijo, pero él chulito, es decir, aquí estoy yo y usted me la, eso, me la trae floja, eso, vamos, sí, eso por iba a decir. entendernos. Me la trae floja, pregunte lo que quiera, que me mato de risa y que además me repantinfo aquí en la butaca y ya está. Eh, las imágenes lo dicen todo, no se me ocurre nada más que la explicación que tú has hecho. Ahí está el caso y a ver en qué termina. Claro, pero lo grave ya no es tanto la comisión parlamentaria, que todos sabemos, como tú decías, Sí, de que suelen ir, sino que desde el punto de vista penal, que estando imputados con argumentos claros y más que suficientes para que salieran con una pena muy fuerte, sí. aunque solo fuera simplemente por el hecho de utilizar fondos reservados públicos para sus trapicheos y sus negociates privados. Entonces, simplemente por eso, eso debería ser un castigo ejemplar. Es decir, esa consideración de los dineros públicos como si fueran patrimonio suyo, eso debería ser absolutamente inaceptable y dictar una sentencia ejemplarizante, vamos, que le sirviera algo de escarmiento a algunos que lo siguieran intentando, pero claro, como se mueven en la total impunidad y han visto tantos casos en los cuales la cosa ha acabado con una total impunidad o con unas penas mínimas. Eso es lo que iba a decir yo un poco. Es decir, que ahora el juez tendrá que tener pruebas suficientes y ganas para demostrarlo, ¿no? Él acusa de eso según los indicios que tiene o que ha declarado otra persona, ¿no? O sea, los documentos que le han pillado o ha dejado Villarejo, ¿no? Y ahora Sí, sí, falta, sí. ahora estos lo negarán, eso es mentira, eso no, ya sabes. Depende un poco de. No, o niegan la evidencia. Por ejemplo, Sí, el señor López del Hierro decía que el apunte donde venía López del H, ese no era él. claro. Bueno, pues, con toda la cara, ¿no? O sea, pues a ver quién lo obliga a reconocer lo evidente, ¿no? Como M. Rajoy, tampoco se sabe quién es, ¿no? Exactamente. M. Rajoy podía ser Miguelito Rajoy o vaya usted a saber. Ujú. Que por cierto, nuestro buen amigo Rajoy también va a aparecer por el Congreso un día de estos. Sí, Ya veremos, me imagino que hará lo mismo. Es decir, dirá que yo no estaba allí, que yo no sabía nada, porque es algo absolutamente increíble, ¿no? Es sí, decir, otro de los que este no lo he comentado, pero vamos, el señor Cosidó, el sí, director general de la policía, sí. en cuyo ministerio se hacían todos los apaños, todos los trapicheos y todas las reuniones, y no sabía nada. No O tenía ni sea, idea quién bueno, era. O lo bueno, que pasaba, no tenía idea de lo que pasaba por allí. No sé. nada, nada. Y entonces dice, bueno, no tienes vergüenza ni la conoces. Es decir, si no lo sabías, ¿cómo es posible que tus subordinados actuaran totalmente a espaldas tuyas? Eso no se lo cree nadie. Pero bueno, ellos lo dicen y si cuela, cuela y si no cuela, da igual porque no pasa nada. En fin, así están las cosas. Bien, lo dejamos aquí, ¿te parece? Sí, dejamos el tema porque Porque va a ser como... largo, ¿eh? Va a ser largo y Sí, tendremos sí. ocasión de volver sobre Eh, él. lo comentaremos cuando empiece el tema judicial Mm. y tendremos tiempo de volver sobre ello. Vámonos a otro lugar, un poco más lejos. Israel, insólita coalición de gobierno de Israel. Insólita porque se han juntado gente que ideológicamente pues están muy distantes, ¿no? Hombre, desde la extrema derecha a un partido de palestinos, Pues pues, y por medio, pues todo lo que quieras. De hecho, el primer presidente va a ser el de extrema derecha, porque la legislatura de 4 años, para llegar al acuerdo que llegaron la noche del miércoles in extremis a última hora, pues consistió en eso, en repartirse la legislatura entre los dos principales partidos, el de centro y el de extrema derecha. Todo esto venía de que el pasado 2 de junio, sí. eh, y esto en este caso por amplia mayoría, el Parlamento israelí, el famoso Knesset, Mm. eh, eligió al laborista Isaac Herzog
como futuro presidente del país. El cargo de presidente es un cargo simbólico, como tantas veces, más que ejecutivo, porque las tareas de gobierno recaen sobre el primer ministro y su gabinete. Pero hay una cuestión que no es nada simbólica, y es que ese jefe del Estado es el que, aparte de que tiene la supuesta función de velar por la unidad entre los distintos grupos étnicos y religiosos, en fin, toda la literatura que le meten, pero también tiene la potestad de encargar a uno de los candidatos a primer ministro la formación de gobierno. Y ahí está el quid de la cuestión, es decir, que es mucho más que simbólico, vamos, tiene el poder real de nombrar, siempre que, evidentemente, como pasa aquí con nuestro bien amado rey Felipe VI, siempre que piense que ese nombramiento va a tener posibilidades reales de luego en el Parlamento salir adelante, ¿no? Porque no tendría sentido nombrar a alguien que tuviera medio docena de diputados, ¿no? Entonces, bueno, después de numerosísimas reuniones y en los minutos de descuento, pues parece ser que han llegado a un acuerdo que ahora falta que sea ratificado en el Congreso, claro, porque una coalición de ese tipo, al lado de la cual lo de Unidas Podemos y el PSOE parece de broma, pero lo que está claro es que desde mi punto de vista yo creo que ha sido más las ganas que tenían de deshacerse de Netanyahu, que llevaba 12 años en el poder y que había suscitado la enemistad de gran parte del arco parlamentario, como hemos visto, y sobre todo porque también está implícito en casos penales de corrupción, ¿no? De hecho, Sí, y que ahora va a tener que espabilar claro, y porque si explicarse. ahora Mm, ya no es aforado, pues tendrá que ver cómo se lo monta, ¿no? claro, ahora ya no le vale. Él, una de las cosas que buscaba era su continuidad como primer ministro para no pasar por el juez, ¿no? Para no Sí, ser juzgado. porque los casos de corrupción vienen Sí, de antiguo. sí. Y hasta ahora, como era primer ministro, se ha ido librando, ¿no? Y hay Pero quien dice bueno, que, bueno, que toda su última intervención en Palestina, los últimos bombardeos y ataques en la franja de Gaza, tienen mucho que ver para granjearse un poco, aumentar su popularidad y tener más argumentos para ser considerados otra vez y elegido primer ministro, ¿no? Es decir, que ha jugado todas las cartas, incluso la de la represión de los palestinos al nivel que ha llegado, ¿no? sí. Bueno, Bueno, si te parece, vamos a repasar para que veamos un poco el cacao que se han montado. vale, vamos a ver. En primer lugar está el líder de la formación Yamina, que es un tal Bennett, y que defiende políticas ultranacionalistas religiosas y está a favor, sin ir más lejos, de los asentamientos israelíes en territorio palestino, que eso ya de por sí debería chocar con algunos partidos de la coalición y que, como sabemos, están considerados ilegales según el derecho internacional. No es ningún recién llegado, había desempeñado el cargo de ministro de Defensa en un gabinete de Netanyahu y teóricamente estaba dispuesto a ser su sucesor. Sin embargo, se ve que hubieron sus más y sus menos entre ellos y al final se convirtió en su verdugo político, porque nadie imaginaba que un exministro de su gabinete fuera a votar en contra de Netanyahu, ¿no? Mm, Eh, Luego está el partido que es el que ha urdido toda esta coalición, que se llama Lapid, de sí, un tal, su líder es un tal Yesh Atid, que se considera de centro, que es esa cosa tan evanescente que tantas veces hemos comentado, que al final resulta que son también de derechas. sí, La coalición también cuenta con el apoyo del Partido Laborista, que en tiempos fue muy importante, sobre todo en la formación del Estado de Israel. sí, ¿eh? Era un partido laborista que tenía mucha fuerza, de centro-izquierda, muy sionista, por supuesto, pero bueno, en Israel ya se sabe. Eh,
Luego hay otro de un partido bastante insólito que es de izquierda y pacifista, según sus declaraciones, su autodefinición, que se llama Meretz. Y por último, la lista unida árabe que se llama Raham. O sea bueno, por supuesto es la primera vez que un partido árabe que según parece representa aproximadamente el 20% de los árabes que viven en Israel, pues sería la primera vez que forme parte de un gobierno del país. Y bueno, y la suma de todo este cóctel extraño y numeroso de partidos suma 62 escaños. La totalidad de escaños en el Knesset, en el Parlamento israelí, es de 120, con lo cual tienen 2 escaños de inestable mayoría, ¿no? Sí. Con que empiecen a abstenerse algunos descontentos de los distintos partidos de la coalición o incluso voten en contra, pues igual toda esta faena se queda en nada y volvemos a tener a Netanyahu, no creo, porque parece ser que con lo que les ha costado. Pero en cualquier caso es un futuro más que incierto para una coalición, como vemos, más que inestable, ¿no? Y que, como digo, desde mi punto de vista está más unida y más amalgamada por las ganas de perder de vista a Netanyahu que por otra cosa, ¿no? En cualquier caso, mi reflexión final, que es lo que en definitiva a mí personalmente más me importa, es que no parece que vaya a influir favorablemente en la causa palestina. Ojalá nos equivoquemos. Pero claro, con 4 partidos de extrema derecha, con un partido que aunque se declare socialdemócrata, pero también estará a favor de los asentamientos, etcétera, pues no parece que la situación vaya a evolucionar para bien. Pero bueno. ¿No crees ni siquiera que el partido, esa coalición que representa a los árabes que viven en Israel, pueda haber puesto alguna condición? Hombre, la única condición que han puesto es que ese tema, de momento, para que la coalición esta no salte en pedazos, porque son 8, recuerdo, la única condición es que no se toque el tema. Es decir, que se van a dedicar a medidas sociales, a medidas económicas, a medidas medioambientales y tal y cual, pero el tema palestino está fuera de la agenda, digamos. Porque saben que es imposible, vamos, es que claro, o sea, los partidos son absolutamente no ya divergentes, sino opuestos directamente, ¿no? Es decir, al menos 4 de los 8 partidos, al menos el 50% son de derecha directamente, ¿no? Hay uno que se llama incluso Nuestro Hogar, que parece que sea una revista de que se leen en las peluquerías, pues no, es un partido político, Nuestro Hogar, y que son de extrema derecha, además de extrema derecha sionista ultrarreligiosa, ¿no? Y luego, bueno, los más moderados, y moderados no significa que sean muy de izquierdas, que es uno que se llama Nueva Esperanza, que queda muy bonito, pero que no se sabe muy bien a qué viene. Y luego uno que se llama el azul y blanco, que como sabemos son los colores de la bandera israelí, que tampoco te da muchas confianzas de que no sea nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que hay es un poco de centro, que es el Lapid, el de la TID que gobernará los 2 últimos años de la coalición, si es que llega. Y luego, pues los únicos 2 que hay un poco de izquierda, aparte del Partido Laborista, es el Meretz que además se declara pacifista, lo cual en Israel ya tiene mérito, y la lista unida árabe esta, ¿no? Lo del Raham, pero que, como digo, representa solo un 20% del electorado palestino, y dentro del gobierno pues será una nota de color que igual no tengo constancia de los diputados, pero en fin, no creo que sea más de media docena. Y lo que ocurre es que con una mayoría tan precaria, pues yo creo que hasta los bedeles del Parlamento serán necesarios, ¿no? Pero, pero poco más, ¿no? Es decir, como digo, el futuro de esta coalición de 8 partidos es más que incierto, ¿no?
y que, bueno, parece ser que lógicamente, pues eso que comentaba, ¿no? Va a tener un perfil tecnocrático, que tratarán de todos aquellos asuntos que no levanten ampollas y, por lo tanto, aún así todo el futuro, como digo, es más que incierto. Bien, pues ahí lo dejamos también. Nos vamos al tercer tema que propones para el día de hoy. Hablar de migrantes. Solución migrantes, 2 puntos. España vaciada. Y entre paréntesis, ¿por qué y ¿Por para quién y qué? para qué? ¿Por quién y para qué? Perdón. Sí, ¿Por es que quién estos y para últimos qué? días, A ver, explica. pues tras la vergonzosa crisis del Tarajal, Sí, han vuelto a oírse voces que piensan que la España vaciada es el destino ideal para los potenciales migrantes. vale. Es decir, ya he leído varios artículos en ese sentido, ¿no? Entonces no es tan sencillo, vamos. O sea, en Claro. primer lugar, porque buena parte de ellos prefieren como lugar de asentamiento y residencia las grandes ciudades. Entre otras cosas porque, aunque sean los suburbios y en condiciones de extrema precariedad, piensan que van a tener más oportunidades laborales de buscarse la vida, ¿no? Y en cualquier caso no se trataría de reubicaciones masivas y obligatorias como las que hacían Stalin y Ceausescu y Tito y compañía, ¿no? Mm, Es decir, entonces, tú, si quieres entrar en España, te tienes que ir a Soria, pues hombre, o a Teruel, pues no se trata de eso. Que por cierto, ya, no sé si has viajado últimamente por la España interior, pero ya hay bastantes quiero decir, evidentemente minorías, pero minorías que empiezan a verse ya, ¿no? A hacerse visibles de migrantes en, pues no sé, eh, como camatas en algunos bares de pueblo, mm, incluso en Teruel vi que había pastores, porque como ahí la gente se va, los jóvenes no quieren quedarse y las ovejas alguien las tiene que pastorear, mm. pues, pues han contratado a algunos pastores, a esos en concreto los que yo conocí eran marroquíes. Y bueno, pues hay ya algunos, pero no se trata de hacer asentamientos masivos y obligatorios en plan fascista o estalinista, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, como tantas veces se ha dicho, sobre todo a partir de que la gente más consciente dejara de hablar de la España vacía y empezar a hablar de la España vaciada, porque no se ha vaciado así por arte de magia, pues no es producto de la casualidad, es producto de un modelo desarrollista torpe que viene ya de los lejanos tiempos del franquismo, de los planes de desarrollo de los años 60, de los famosos Lópezes, y que desde entonces pues, se ha movido a tirones, a impulsos y concentrando el mercado laboral en las grandes ciudades, con lo cual es más que lógico que se vayan vaciando los lugares donde no hay oportunidad de buscarse la vida, ¿no? Y luego el famoso anillo demográfico en España, que es toda la costa y Madrid, Sí. y poco más. Ujú. Es decir, eh, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, desde 1975, año de infausto recuerdo de la muerte del dictador, Sí, hasta hoy la población española ha aumentado alrededor de un 36%, que es mucho, ¿eh? sí. Pero, sin embargo, este aumento se ha producido, como hemos dicho, de forma muy desigual, fruto de un modelo centralista muy enfocado en los sectores secundario y terciario, sobre todo el terciario, el turismo y la hostelería, Ujú. y que ha dejado marginal y abandonado todas las zonas agrícolas que sostienen gran parte del sector primario. Porque la minoría la minería se ha acabado y la agricultura pues está como está. Algunas zonas tienen el tema de los invernaderos, como la parte de Almería, y poco más. La agricultura en estos momentos, sobre todo la agricultura de toda la vida, la agricultura extensiva, tiene una situación muy precaria, ¿no? Entonces, este aumento de población, que es muy significativo, más de un tercio de lo que había
en el año 75. Entre 2017 y 2018 ya empezó a perder población. Ya hubieron hasta 26 provincias que ya perdieron población. Entre las más afectadas, pues las que nos podemos imaginar, pues Zamora, Ávila, León, Soria, Cáceres, Teruel. Pero ya en 2020 el conjunto del Estado, es decir, teniendo en cuenta la media de todo el Estado, el conjunto de España ha perdido más de 100.000 habitantes. Es decir, que según un estudio del Banco de España, la incidencia de municipios en riesgo de despoblación se sitúa muy por encima de la del conjunto de la eurozona, ¿no? de la Unión Europea reducida, que por otra parte tiene también una población bastante envejecida, no es que sean tampoco estén batiendo récords de natalidad, ¿no? De hecho, según este informe del Banco de España, el 42% de los municipios podrían desaparecer. Es mucho, ¿eh? Es decir, casi la mitad de municipios, Sí, y lo hemos visto en numerosos reportajes de televisión, ¿no? sí, sí, sí. De pueblos con menos de 100 habitantes, la mayor parte de los cuales son pensionistas, ¿no? Con lo cual Sí. eh, Es cuestión de parece que años estén y con... biología que desaparezcan, sí. Sí, de hecho hay un dato revelador, que es que en el nuevo gobierno han creado un ministerio que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Eso va en el nombre oficial del ministerio, Mm. lo cual quiere decir que por lo menos el gobierno, en teoría, se plantea la cuestión demográfica como un reto, ¿no? Y en realidad lo es, porque la situación de desigualdad es muy notable, ¿no? Y los planes para dotar al mundo rural de unas posibilidades de vida digna y en igualdad de condiciones con los que estamos cerca del mar, pues no solo provienen de las instituciones o del ministerio. No se trata solo de crear un ministerio ad hoc, que se dice, sino que afortunadamente también hay muchas iniciativas privadas y locales que se han puesto en práctica hasta la fecha. Hay numerosos ejemplos, ¿no? No hace mucho hemos hablado de algunos pueblos recuperados y restaurados y que están intentando revivir, ¿no? Lo que falta en muchos sitios de estos, Rafa, es obviamente las infraestructuras que hoy en día cualquier persona necesita, aparte de las educativas y sanitarias que son básicas, es decir, que tengas un hospital, un centro de salud a una distancia prudencial de tu casa, por si lo necesitas, y todo lo podemos necesitar en cualquier momento, una escuela, servicios de comercio para alimentación, entonces que hacer 50 kilómetros para ir a comprar el pan, y obviamente también las telecomunicaciones, las comunicaciones en general. Es decir, se habla Sí, no, eso mucho. es evidente. El tren, por ejemplo, Sí, como vehículo de de evasión. unificar, claro, es Mm, absolutamente necesario. mm, Y eso es contrario a las políticas que están llevando de mucho AVE y poco tren regional, por ejemplo, sí, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues hay algunos casos. Me he estado enterando de algunas experiencias. Por ejemplo, hay un plan que se llama el Plan Repuebla, que es una plataforma de contacto y colaboración con ayuntamientos de locales de zonas despobladas y que pretende generar un banco de viviendas y de subvenciones, claro, porque si no hay dinero por medio para rehabilitarlas, pues malamente. Y bueno, y así pues se podría, pues qué sé yo, crear algunos autónomos, por ejemplo, regentar el bar del pueblo, que es también el lugar de reunión, por un precio testimonial, evidentemente. Ofrecer tarifa plana a todos los autónomos. Eh, Luego hay otra experiencia que esta ya me resulta un poco más curiosa y que me pone la mosca atrás de la oreja, que son los llamados pueblos smart, como los teléfonos de última generación, ¿no? mm, Pueblos inteligentes. A sí. mí ya eso del adjetivo inteligente ya vemos que un poco, ¿no? Pero que son aquellas poblaciones pequeñas que han recibido algunas personas
que se retiran al campo y que pretenden resucitar el pueblo a través de la inversión en nuevas tecnologías. Hay una en Extremadura que es un pequeño pueblo que se llama Valverde de Burguillos y que parece ser que han formado allí una especie de laboratorio experimental, incluso académico, donde la Universidad de Sevilla está enviando alumnos de distintas áreas para hacer prácticas y bueno, pues es una experiencia que puede resultar interesante. Luego hay otras muchas, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblecito en Ourense, en Rubiá, donde ofrecen 150 euros al mes, que vamos, no es que sea como para montarse en el euro, pero que los que vayan a vivir allí pues tienen por lo menos para los gastos más o por lo menos para los vicios. Luego otro en la misma Valencia, por ejemplo, hay otro que es Algar del Palancia, que se dan 750 euros por hijo nacido en el pueblo. Luego hay otro en León, Arganza, que, bueno, eso que tú comentabas del colegio, ¿no? Para que el Arganza está en León, como digo, para que se tenían el objetivo de que no se cerrara el colegio, dando vivienda gratuita a familias con 2 o más hijos. Ahí tienes que ser familia numerosa. Y por último, el último que yo he conocido, y he conocido directamente porque tengo incluso familiares que andan por allí, que está en plena sierra de Espadán, la localidad de Chobar, Sí. donde también, bueno, a costa de familias a partir de 2 hijos, pues tiene una subvención del ayuntamiento y, bueno, con eso tienen prácticamente para alquilar una vivienda que son bastante baratas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es lo que tú decías, queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo dotar de infraestructura de todo tipo, tanto sociales como educativas, sanitarias y tal, mejorar las comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril y también telemáticas, claro. Sí, porque se planteaba en muchos sitios, está planteando con eso del teletrabajo que alguna gente quiere regresar o les apetece volver digamos, al mundo rural por el espacio, por el aire, la no aglomeración que hay en una ciudad, cambiar su estilo de vida y poder trabajar, es decir, teletrabajar quizás para una empresa que esté bueno, en una gran ciudad o un polígono industrial cercano a una gran ciudad y que para nada necesita hacerlo presencialmente, pero sí el pueblo no tiene la infraestructura de telecomunicaciones, es decir, fibra óptica, por ejemplo, y la velocidad de Internet suficiente, no pueden hacerlo. Por eso también había un plan para que todo este tipo de infraestructuras llegaran a todas las poblaciones, aunque estas Claro, pero eso tiene un problema, Manolo, sí, que es el problema de que las telecomunicaciones están en manos de empresas privadas, como sabemos, es decir, todos los operadores son privados. Desde que Telefónica se vendió, sí. no hay nadie que se pueda hacer cargo público de la Pero cosa. había un plan gubernamental que obligaba hasta cierto punto a que se intercomunicaran todas las poblaciones del Estado y que a todos tuvieran una capacidad mínima, por ejemplo, de fibra y de fibra, es decir, de telecomunicaciones, de fibra óptica o Claro, pero digital. entonces las empresas operadoras te dirán, oiga, pero es que Sí, para 4 gatos no me resulta rentable poner un repetidor. en eso tienes razón, pero si es subvencionado o es de alguna manera puesto por el propio Estado, igual que la luz o el alumbrado llegan a muchos lugares en los que hay poca población o mínima población, pero sin embargo eso está declarado una necesidad pública de primera, pues aquí haya más o menos población, usted como red eléctrica española tiene la obligación de prestar ese servicio. Es decir, hacer algo Hombre, parecido, yo ¿no? soy un poco escéptico. Cuando llegó Yo también. la luz, el agua y el teléfono, recordemos que era en aquellos tiempos antiguos en los cuales eran empresas públicas. Sí,
Es decir, estaban en poder del Estado, incluso en pleno franquismo, Sí. dicho sea con toda la vergüenza. Mm. Pero ahora, estando en manos privadas, va a estar complicado. Lo que está claro es que ese reequilibrio demográfico entre la periferia y el interior, esa repoblación que incluso podría llegar a los emigrantes que quisieran instalarse allí, pues no es una cuestión a bote pronto de aquí te pillo, aquí te mato. Requiere un plan integral basado en una economía sostenible, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Recordemos que España, como he dicho antes, de poco más de 47 millones de habitantes, que no es excesivo para los 600.000 y pico kilómetros cuadrados que tiene, ya tuvo una reducción de más de 100.000 en 2020. Y recordemos que España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. Bueno, perdón, después de Italia, cosa curiosa, Mm. dos de los países junto con Irlanda más católicos, ¿no? Mm. Curiosamente, a pesar de que al Papa parece que no le hacen mucho caso con eso de los abortos y las cosas. Bueno, y también otro dato curioso que he estado leyendo estos días es que también está en segundo lugar de Europa por divorcios, divorcios por boda. Las separaciones de las parejas, de hecho, eso no consta, pero de los que han llegado al altar, que se dice, los que hayan llegado, incluso los que no han llegado a ningún altar, es el segundo país por divorcios. Y bueno, y evidentemente demográficamente tiene una densidad que no llega a los 100 habitantes, es decir, tiene 93. Pero claro, esa distribución tan irregular pues hace que en estas circunstancias el destino de muchos migrantes eh, podría ser ese, siempre, evidentemente, como hemos dicho al principio, que sea absolutamente voluntario y libremente asumido, ¿no? Pero la cosa está complicada porque para ello muchos aspectos de la situación actual de esas zonas pues deberían cambiar, como hemos comentado. Muy bien. ¿Alguna cosita más? No, eso era lo que me había elucubrado para hoy. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por el tiempo también ya nos aprieta y nos hablamos la semana que viene. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muy bien. Pues salud y buen día a todas. Salud. A ver, Rafa ya ha salido de la radio. Y ahora quítame también de la Que te tele, por quito favor. de la chisma esta.